Y es hora de hablar de nutrición y nuestro dietista Manuel Troncoso nos habla en esta semana de las proteínas y sobre todo de su importancia en nuestra alimentación. Cuando hablamos de las proteínas nos estamos refiriendo a uno de los macronutrientes que en este caso es indispensable, es decir, necesitamos adquirirlo a través de los alimentos. Las proteínas no se almacenan en nuestro organismo, por lo que es conveniente un consumo regular de las mismas para garantizar las funciones de nuestro organismo y obtener los beneficios que obtenemos de ellas. Las proteínas son el componente principal de la célula, por lo que todos los tejidos de nuestro cuerpo tienen proteínas. A la hora de hablar de proteínas estamos hablando de cadenas de aminoácidos y los aminoácidos podemos clasificarlos entre esenciales y no esenciales, siendo los esenciales aquellos que debemos de obtener a través de la alimentación, mientras que los no esenciales los sintetizará nuestro organismo. En cuanto a las funciones de las proteínas, aunque la más común y conocida es la función estructural, ya que forma parte del tejido conectivo, óseo y cartilaginoso de nuestro organismo, su función va más allá de ese reduccionismo de ser los ladrillos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, desempeña importantes funciones como la enzimática, ya que proteínas como la amilasa o la lactasa pues son bastante importantes a la hora de favorecer el proceso de la digestión y descomponer ciertos alimentos y nutrientes, como el caso de la lactasa, para no sufrir molestias en temas a la hora de ingerir lácteos. También desempeña funciones importantes como la hormonal, ya que proteínas como el glucagón o la insulina son encargadas de regular los niveles de glucosa en nuestro organismo. También desempeña funciones de defensa con el papel de la inmunoglobulina y funciones de movimiento, ya que tanto la actina como la miosina participan en la contracción del músculo. Otros tipos de funciones que desempeña pues son de transporte, de reserva y función mensajera. A la hora de elegir fuentes de proteína tenemos que ver su calidad. Su calidad proteica vendrá dada por su valor biológico, es decir, y este valor biológico tiene que ver con su contenido en aminoácidos esenciales. Cuanto más aminoácidos esenciales tenga, un mayor valor biológico tendrá la proteína. También es importante otros factores como su digestibilidad, su absorción y la utilización por parte de nuestro organismo de la propia proteína y de sus aminoácidos. A la hora de obtener la proteína, la podremos obtener a partir de fuentes animales o vegetales. En fuentes animales tenemos la carne, pescado, marisco, huevo y lácteos, mientras que las fuentes vegetales son principalmente las legumbres y sus derivados, sobre todo con la soja, algunos frutos secos y semillas, y sus derivados. Entonces es importante también conocer que la proteína animal tiene un mayor valor biológico, pero eso no quita que llevar una alimentación a base de vegetales sea un problema a la hora de obtener una proteína completa o de alto valor biológico. Lo que habría que tener en cuenta es una correcta planificación y hacer la alimentación de manera equilibrada para que aquellas personas que siguen una alimentación basada en vegetales obtengan todos los aminoácidos esenciales que necesitaría nuestro organismo. Como alto valor biológico y proteínas de referencia tenemos la del huevo y la de leche humana. A partir de esos valores haremos toda una clasificación de importancia en cuanto al resto de proteínas. En cuanto a recomendaciones de ingesta, pues siempre se ha recomendado que entre un 10 y un 15% de las calorías consumidas provengan a partir de las proteínas. Esto querría decir que si tenemos una ingesta de 2000 calorías, pues entre unas 50 y 86 gramos de proteína debería ser nuestra ingesta recomendada, aunque estos son valores muy generales. Algo más preciso es la recomendación de consumir 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, lo que nos llevaría a que una persona de 70 kilos de peso debería consumir en torno a 56 gramos de proteína. Para hacernos una idea,
unos 100 gramos de carne magra de pollo tendría unos 20 gramos de proteína. Como factores a tener en cuenta en el consumo de proteína, aunque no se ha demostrado ni parece problemático que un consumo elevado de proteína pueda afectar al riñón, aquellas personas con patologías renales tendrían que tener en cuenta esta ingesta de proteína por si le pudiese perjudicar en algún momento. También sería importante tener en cuenta que la mayoría de las alergias tienen que ver con alguna proteína, como es el caso del huevo, la leche o el trigo. Y otra cosa a tener en cuenta y bastante común cuando hablamos de proteína es si es necesaria la suplementación. Realmente en la mayoría de los casos no es necesaria porque hay un consumo elevado en la población de proteína, pero puede ser una herramienta interesante, sobre todo en ciertos grupos de población, como puede ser los deportistas, que es el más conocido, aunque también en algunos grupos de población que tengan problemas a la hora de ingerir proteína de manera sólida, y pueda ser interesante algún batido de proteína, siempre de calidad, por lo que es muy importante que se sigan estas pautas bajo la recomendación de un profesional sanitario y de la nutrición.